de otra área dentro de la inteligencia emocional. Yo quiero hacer una pregunta y si usted es valiente y sincero la va a responder. ¿Cuántos de acá tienen mal carácter? Amén. Ah, no, los demás, el Señor va a venir al carruaje y se los va a llevar. ¿Verdad que sí? Llegan esos momentos en particulares que nosotros no sabemos manejar. Y de pronto tenemos una explosividad que quizás estuvo un tiempo apagada y usted dice, yo pensaba que ya yo no iba a reaccionar de esa manera. Y de pronto se presentó una situación y usted no reaccionó bien. Y hoy vamos a estar hablando de la educación del carácter. ¡Qué bendición! Mire, esta casa tiene una particularidad. Y es que aquí tocamos temas que se tocan muy poco, pero que nos edifican mucho. Porque si yo veo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, veo hombres que Dios trabajó con ellos en el carácter. Veo a un Abraham que, aunque el Señor lo llamó el hombre de la fe, también tuvo un proceso difícil en el esperar. ¿A cuánto le gusta esperar? ¿A cuánto le gusta llegar temprano y de pronto llegó otro y se les metió en la fila? ¿Cuánto aquí empieza a aflorar el mal carácter? ¿Cuántos de nosotros no tenemos paciencia y oramos al Señor un día y queremos que la respuesta sea inmediata? Y aflora el mal carácter porque no hubo una respuesta inmediata de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros damos a otro y el día que nosotros esperamos no sucede? No hay una reciprocidad. No recibimos de tanto que hemos dado y aflora el mal carácter. Y de pronto decimos, por eso es que no hay que ser bueno. Yo siempre ayudo. Y el día que... No, entonces ahí afloró el mal carácter. Amén. Y hoy vamos a educar el carácter. Y en la Biblia hay muchos personajes en los que nos pudiéramos centrar. Pero una de las competencias de la inteligencia emocional, donde vamos a aprender a ser inteligente y saber controlar las emociones, es en cuanto al carácter. Amén. El carácter es la capacidad que tenemos para controlar. Mire que podemos controlar y que son parte de nuestro carácter. El humor, la molestia, el enojo y la tristeza. ¿Cómo reaccionamos con un mensaje que a veces sentimos que nos hiere? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando hay una situación donde nosotros somos la burla de otro? ¿Cómo reaccionas tú cuando tú eres el hazmerreír de otro? ¿Te aflora el mal carácter cuando se empiezan a burlar de ti? ¿Cómo reaccionas cuando algo te molesta? ¿Cómo reaccionas cuando algo te enoja? Porque del enojo, de la molestia al enojo, ahí está el mal carácter. ¿Cómo reaccionas tú con la ira? ¿La sabes controlar o terminas tirando aquello que tenías en la mano? ¿Cómo reaccionas tú ante la tristeza? ¿Caes en depresión? ¿Cómo reaccionas? Entonces, hoy vamos a educar el carácter y quiero empezar por el mal carácter. Por el primerito, el mal carácter. ¿Qué es el mal carácter? Es la capacidad de no controlar tus emociones. No lo hagamos complicado. Es la capacidad de no controlar nuestras emociones. Hoy estudiábamos a Jonás en el ayuno. Jonás fue un hombre egoísta y también se enojó con Dios cuando Dios quiso aplicar la misericordia para Nínive. Casi siempre nuestro enojo no tiene una base. ¿Cuánto les ha pasado que después se ponen a reflexionar y dicen, por esta tontería me puse bravo? Por esta tontería perdí tantos años de mi vida en no hablarle a tal persona. Entonces, por nuestro mal carácter a veces perdemos amistades valiosas. Por el mal carácter a veces tomamos decisiones
que de verdad nos perjudican demasiado. Malas decisiones. Por el mal carácter muchas veces perdemos la confianza de otra persona. Entonces tenemos que tener cuidado con el mal carácter. El mal carácter nos puede llevar a desviarnos del propósito de Dios. Adelante. Ahora, hablemos del carácter del cristiano. El carácter del cristiano representa la fortaleza para entender los cambios y procesos en la vida. Cuando nosotros como cristianos, Dios empieza a procesar nuestro carácter, es porque vienen cambios. Diga cambios. Amén. Cambios y procesos en la vida. Estas dos palabras como que son el pan de cada día de todo cristiano. Diga cambio, procesos. Es el pan de cada día y eso es lo que va formando tu carácter como cristiano. Si tú aceptas a Cristo, tú tienes que entender que va a venir una renovación en ti. Tú tienes que entender que el carácter y la vida de Cristo va a comenzar a hacer una renovación en ti. En tu mente, en tus pensamientos, en tu forma de ver la vida. Amén. Y hoy vamos a ver a un personaje y conocer su carácter. Pablo. Hombre sanguinario, hombre asesino, hombre que era implacable en la persecución de la iglesia primitiva. El hombre, dice la Biblia, que respiraba amenazas contra los cristianos. O sea que desde que él se levantaba o antes de irse a acostar, ya él planificaba cómo al otro día iba a empezar a ejecutar cristianos o a perseguir a la iglesia cristiana. Hoy en día vemos personas que no saben controlar su enojo, no saben controlar su carácter y están planificando cómo dañar a otro. Sí, si no, ¿por qué hay tantos asesinatos por encargo? Y si nos vamos a la iglesia, hoy en día también vemos esto dentro de la iglesia. Asesinándonos unos a otros, criticándonos unos a otros. Eso no pasa aquí, diga. Eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. En el nombre de Jesús. La declaración tiene poder. Yo la creo. Amén. ¿Qué más tenía Pablo? Pablo tenía una violencia brutal. Dice la palabra que cuando mataron a Esteban, a los pies de Pablo pusieron su ropa. Es decir, que Pablo promovió que mataran a Esteban. Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia. ¿Por causa de quién? De que él predicaba la palabra de Dios. Y muchos como Pablo no querían, les perturbaba que se siguiera hablando de Cristo. Ellos habían pensado que al clavar a Jesús en la cruz, todo se iba a calmar y que los discípulos iban a huir y todo el mundo iba a tener miedo. Pero lo que no sabían ellos, que Jesús tenía 3 años entrenando a sus discípulos, capacitándolos y preparándolos porque Él se iba a ir. Si no, acuérdese de Pedro, que cuando el Señor le dijo, es necesario que yo muera y al tercer día resucite, Pedro, ¿qué le dijo? Señor, tal cosa no te acontezca, ten compasión de ti mismo. Y el Señor le echó una reprendida y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, el carácter que tenía Cristo lo implantó en sus discípulos antes de él irse, para que cuando él ya no estuviera, el cristianismo siguiera, la fe aumentara y ellos tuvieran valentía para seguir como misioneros llevando la palabra. Qué hermosos que cuando tú puedas leer la palabra o escuchar una prédica, se te puede impregnar la fe, el carácter, no mío ni del pastor, de Jesús, de Pablo, de Pedro, del que tú estés leyendo. Y tú puedas decir, wow, como esa gente se mantuvo firme en las cosas del Señor, yo también las quiero hacer. Te pregunto, ¿cuál es tu propósito de venir a la iglesia? ¿Cuál es? Porque si es solamente por un hábito, una costumbre, no, perdió el sentido, todo perdió el sentido.
para que el carácter tuyo sea cambiado y sea renovado en un nuevo hombre, en una nueva mujer, y se implante el carácter de Cristo en tu vida, vas a ser efectivo. Dice la palabra que Pablo fue criado y formado a los pies de Gamaliel. Los discípulos también fueron formados por Cristo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Que se olvidó de la formación de Gamaliel y la dejó botada. Diga, tuvo un encuentro con Cristo. Por eso es que él dice, todo lo tengo. Mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dónde estaba Gamaliel por ahí? ¿Dónde estuvo su maestro? Lo desechó todo. Lo vio como basura. Porque ¿sabe qué era? Religiosidad. Pablo lo que había aprendido era religiosidad. Eso es como cuando usted se da cuenta y dice, y voltea atrás y dice, 10 años perdido creyendo que era cristiano. 20 años perdido creyendo que estaba haciendo las cosas bien. Y ahora es que me doy cuenta. Eso le pasó a Pablo. Amén. Cuando empezó a transformar, el Señor tuvo un encuentro con él. Por eso es que vemos que carácter representa entender los cambios y procesos que van a venir a tu vida. Lo primero que Dios comenzó a trabajar en Pablo fue su carácter. Cuando él queda ciego y está en la casa y llega Ananías, la misión que Ananías tenía era de poner las manos sobre él, pero dijo unas palabras clave: este me es escogido y por causa de mí, ¿qué va a hacer? ¿A gozar la vida? A padecer. Qué buen regalo le dieron ahora. Tú te habías convertido en un perseguidor de la iglesia, pero ahora vas a padecer por causa de mi iglesia. Ahora te voy a enseñar lo que es sufrir y padecer por mi causa. Tú no lo habías entendido porque tú no tenías carácter. Ahora te voy a enseñar lo que es carácter. Usted se imagina, porque a veces creemos que el que tiene un carácter fuerte es el que más grita. Ese no es un carácter fuerte, es un carácter débil. Amén. Entonces Pablo tenía una violencia brutal y el Señor la cambió, porque Pablo se convirtió en un hombre muy manso. No menso, manso. Pablo tenía un carácter fuerte, que cuando él veía que cualquiera quería venir a aprovecharse de la enseñanza del evangelio, dice la palabra que en una oportunidad él estaba predicando a un gobernador y llegó un hechicero que era amigo del gobernador y ya estaba a punto de convencer Pablo a ese gobernador con la enseñanza, y de pronto el hombre estorbó y Pablo se para y le echa una bendición y lo maldice por cuanto había sido de estorbo. Eso es carácter. ¿Qué es carácter? Defender tus convicciones, defender tu fe, que aunque para muchos seas burla, tú puedas defender tu convicción en Cristo. Que para otros, mientras eres criticado y señalado, tus frutos hablan de una firmeza y una constancia que otros no tienen. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora Pablo sí sabía qué era lo que estaba defendiendo. Ahora Pablo sí sabía a quién le estaba sirviendo. Yo oro para que el Señor te revele. Amén. Se te revele. Tú no puedes venir a la iglesia por ocupar una silla más. No. Tú tienes que ver, voy a que el Señor me cambie. Esto es un hospital. La iglesia es una escuela. Pastora, sí, porque te educan. Es un hospital porque tú vienes enfermo y el Señor te sana. Es una escuela porque tú no estás enseñado y aquí el Señor te enseña. Esto es una casa, es un hogar. Porque si no tenías familia, aquí te encuentras un remanente. Amén. Entonces la iglesia es casa, la iglesia es escuela y la iglesia es hospital. Amén. Entonces,
en esta escuela Dios quiere enseñarte que tengas su carácter. Jesús sabía cuándo responder, cuándo callar. Jesús sabía cuándo voltear las mesas y cuándo hacerse loco e irse por un ladito. Jesús sabía cómo controlar sus emociones. Y cuando le dijeron, ahí están tu padre, tu madre y tus hermanos, él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. Todavía nos falta, iglesia, moldear el carácter. Todavía nos falta dejar de ser tan almáticos y emocionalistas y entender que aunque vengan pruebas y cambios en nuestra vida, todo va a ser para bien. ¿Qué cambio le estás pidiendo que el Señor haga en tu vida? ¿Qué cambio le estás pidiendo al Señor? ¿Qué renovación en tu vida le estás pidiendo al Señor? Y estamos comenzando el año. ¿Qué te has planteado de ti cambiar en este año 2024? Que dijiste en el 2023 no me funcionó ser tan, no me sirvió ser tan, y yo necesito cambiar. Este es el año. Este es el año del orden. Este es el año que Dios va a establecer el orden. Pero se te tiene que revelar que tú tienes que poner de tu parte, porque esto es un 50-50. Porque Él dice, yo estoy en la puerta, el que abre, me entraré y cenaré con Él. O sea, Dios es tan respetuoso que Él no te va a perseguir ni te va a obligar, solo que le permitas entrar. Amén. Y la tercera característica que tenía Pablo es que él tenía un fervor religioso. De las cosas malas que tenía, él era un perseguidor de la iglesia, tenía una violencia brutal y tenía un fervor religioso. A veces vemos personas que tienen la fe en el Dios equivocado. Cuando el Señor le dice a Gedeón, ve y quita la estatua de Baal, era porque su familia y el pueblo idolatraban a este Dios. Quita la imagen de acera y coloca allí un toro en sacrificio a mí. Entonces, lo primero que yo debo hacer para entender es que yo tengo que quitar la religiosidad en mi vida. Si tu familia se acostumbró, si vienes arrastrando maldiciones generacionales, tú tienes que romper con ellas. Mire, hermano, lo más terrible que hay es vivir con una familia con religiosidad. No es tener una doble vida, no es tener un doble ánimo, no es jugar con las cosas de Dios. Es tener un solo camino, una sola forma de ser, un solo tipo de fruto, beber de una sola fuente. No es ser una cosa aquí y ser otra en la casa. No es ser una cosa aquí y otra en el trabajo. No es ser una cosa aquí y otra donde no te ven. Porque donde tú crees que no te ven es donde más te ve Dios. Y de pronto, ay, esa gente no es de... yo no lo he visto en casa de fe. Ay, ese vive por mi barrio. Y él dice que es cristiano. Ay, ella no dice que es cristiano. Ay, santo. Hermano, mire, nosotros hemos ido a lugares que pensamos que no nos conocen y saben que nosotros somos pastores. Y le han llegado al pastor en lugares que no es por aquí y le han dicho, pastor, ¿para qué ores por mí? Y yo, ay, santo. Dios mío, nos conoce. Y usted sabe que los ojos del mundo están puestos sobre los cristianos. ¿Cómo te vas a comenzar a comportar ahora que vas a iniciar la escuela? ¿Vas a ser de mal testimonio? Sí. Porque por querernos parecer al grupo de los compañeritos, terminamos dando mal testimonio. ¿Cómo vas a comportarte cuando digan, ay, esos evangélicos? ¿Qué pensáis vos? Ay, esos evangélicos son fastidiosos. Y usted, para que pasen un sábado y lo vean sentado aquí. Y le digan, ay, mira, lo ve. Y allá después le estaba diciendo, amén. Queremos cambio. No queremos fuego, queremos cambio. Estamos preparados para esos cambios. Amén. Hermano, cuando usted, yo nunca lo he hecho,
Pero mis hermanos sirvieron en el ejército. Y eso implica disciplina. Diga, cambios es igual a disciplina. Entonces, estos hombres, mis hermanos, cuando entraron al ejército, en mi casa no se paraban más. O sea, lo mínimo que se paraban era a las 10 de la mañana. Allá había que pararse a las 3. A bañarse 5 minutos. Porque tenían que estar en el patio a las 4, porque el sonar de la trompeta era a las 5, porque a las 6 ya tenían que estar en la fila, y todo era así. Y tenían tiempo hasta para comer. Tanto, no que el tiempo, no, 5 minutos, 10 minutos, Y hermano, y usted sabe toda la cantidad de insultos que ellos reciben. ¿Para qué? Para moldear el carácter. ¿Es que sí? El insulto, la ofensa, el confrontarlos, el enfrentarlos, el humillarlos muchas veces. ¿Para qué? Para trabajar con el carácter. Pero válgame Dios que eso se haga en la iglesia. ¿Usted se imagina que yo no hubiera dicho que la iglesia es un hospital, que es una escuela y es una casa, sino que hubiera dicho que es una institución militar? Hermano, usted va a un centro comercial y usted hace algo indebido en contra de las reglas del centro comercial y usted va a tener que rendir cuentas. Pero queremos venir a la casa de Dios y hacer lo que queremos con ella. Imagínense que si el Señor nos tratara como tratan a esas personas en las instituciones militares, usted y yo no creo que estuviéramos acá, porque somos demasiado quebrados, sensibles, frágiles, delicados con algunos asuntos y áreas en particulares. Pero hoy vamos a ver los cambios que tuvo Pablo. Le dibujo la imagen. Según la Biblia, Pablo consiguió las cartas que estaba buscando para satisfacer el morbo que tenía de ahora internacionalizarse en perseguir los cristianos. Ahora él amplió el rango de búsqueda y consiguió las cartas y los permisos para expandir su mal. Y iba camino por Damasco cuando el Señor se le aparece. Los cambios más fuertes en tu vida van a venir cuando tú crees que con tu fuerza tú estás llegando más lejos. Ahí es el Señor te va a aterrizar y te va a decir, es que tú no te estás dando cuenta que tú eres un ser humano y que tus fuerzas tienen un límite, que tu altivez tiene un límite, que tu orgullo tiene un límite, que tu poder tiene un límite, que tu dinero tiene un límite, que tu influencia tiene un límite, pero yo soy mayor que eso. Amén. Yo soy mayor que eso. Hermano, y dice que un rayo de luz y lo tumbó y lo dejó ciego. Pero lo más impresionante que cuando habla con él, vaya conmigo a Hechos capítulo 9, porque el primer cambio que tiene Pablo es que él conoce la verdad. Solo tu carácter va a cambiar cuando tú conozcas la verdad. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Pero el Señor se lo tomó a título personal. Pablo, ¿por qué me persigues? Y este es Jesús. Entonces, cuando alguien se levanta en contra de la iglesia, se está metiendo directamente con Dios. Pablo, ¿por qué me persigues? Tú sabes que esta iglesia
está porque yo la fundé. ¿Por qué me persigues? La persigues a ella, me persigues a mí. Entonces, Pablo estaba persiguiendo el propósito de Dios en la tierra. Amén. Se metió de frente con Dios. Y dice, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy. ¿Qué dice su Biblia? Jesús. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Pablo no lo conocía. Pablo no estuvo con Jesús. Pastora, pero si Jesús era tan famoso, ¿cómo era que no lo conocía? Incluso los romanos, cuando fueron a buscar a Jesús, la señal era cuando Judas le fuera a dar el beso, porque según la historia y lo que dicen era que todos ellos se parecían. Se podía confundir. Es decir, que Jesús había implantado el carácter de él, hasta la apariencia de él en todos sus discípulos. Porque Judas le dijo, al que yo bese, ese es. Entonces, quiere decir que hasta los discípulos se vestían y se parecían a Jesús. Entonces tu carácter comienza a ser cambiado cuando tú conoces la verdad y te comienzas a parecer a ella. Tú comienzas a conocer a Jesús y te pareces a él. Yo no quiero que tú ahora malinterpretes esto y te pongas una batola, una bata, un cinto morado, porque me tengo que parecer a Jesús. Según la historia, puede ser que esa ha sido la vestimenta en los tiempos. Pero yo te hablo del carácter. Yo te hablo del carácter de Cristo. Yo te hablo de la compasión de Cristo. Yo te hablo de la misericordia de Cristo. A Cristo muchas veces, a Jesús no le pidieron los milagros, sino que él viendo pasar un funeral y la madre llorando detrás del ataúd, se le acercó y tocó el ataúd. A él nadie le dijo, mira, conozco una mujer que es viuda y ahora ha perdido su único hijo. ¿Le puedes ir a resucitar el hijo? Nadie le dijo eso a Jesús. Pero Jesús miró la compasión, miró con amor, miró a la mujer y fue y se acercó. Le tocó el ataúd y el muchacho resucitó. Puedes llegar a tener esa compasión por otro, de mirar la aflicción de otro y hacer algo que esté a tu alcance para solucionar el problema de otro. El mal carácter es egoísmo, lo vimos ahorita. El egoísta no mira ni se pone en el zapato de otro. El egoísta vive su mundo es él. El egoísta solo se mira en el espejo y ese es su mundo, él y más nada. Ese es el egoísta. Pero el que tiene el carácter de Cristo tiene compasión por otros. En sus oraciones se convierte en un intercesor, porque la prioridad es la petición de otro. No le importa su condición, sino la de otro. Entonces estamos viviendo unos tiempos, hermanos, donde dice la palabra que el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces tú tienes que parecerte a Cristo y tener amor y misericordia por los demás. Sácate de esa comodidad de solo pensar en ti, porque te vas a convertir en una persona egoísta y tienes que aprender. Yo explicaba en estos días en la conexión de que la mujer de Lot de Job no sufrió la pérdida de sus hijos. No se ve en la Biblia que ella lloró y rasgó su vestido, no, solamente Job. Y ella representa la parte de la iglesia que está ausente, la parte de la iglesia que no le importa el dolor de los demás, que no le importa la necesidad de otro, que no le importa cómo están los demás.
Ella representó eso. Entonces el primer cambio que Pablo tuvo fue que conoció la verdad. Tuvo ese encuentro y entendió que estaba hablando con Jesús. El versículo 6, y hablando y temblando y temeroso, ay Dios mío, aquel violento, sicario, asesino, ahora está temblando, ahora está asustado, ahora tiene temor. ¿Por qué? Porque llegó uno más grande que él. Amén. Mire, el carácter de Cristo te va a enseñar a doblegar tu orgullo. Amén. Y te va a enseñar, yo soy. Tú tienes fuerza porque te las doy yo. Tú tienes dinero porque te lo proveo yo. Tú tienes fuerza cada mañana porque te las doy yo. Tú tienes ese tamañote y ese cuerpote porque te lo doy yo. Tú tienes esa vida porque te la doy yo. Amén. Todo es por Él. Y ahí Pablo se vio vulnerable. Porque es que nosotros tenemos que sentirnos así para comprender la superioridad de Dios. Porque el orgullo te encierra en una cápsula donde tú crees que tú puedes llevarte el mundo por delante, ser grosero, ser violento, ser brutal, ser atrevido con la gente y que no pasa nada. Hasta que te chocas con una pared llamada Cristo y Él te enseña que tienes que bajarle 2 a tu carácter. Amén. Que tienes que bajarle. Y ahora está el hombre temeroso y dice, ¿qué quieres que yo haga? Ay, santo. Pero tú no eres el que dirigías y planificabas. Ahora tú me preguntas a mí, ¿qué quieres que tú hagas? Porque es que el Señor nos comienza a decir, el que manda soy yo. Amén. Tú no haces lo que tú quieres. Tú no te mandas solo. Yo te mando a ti. Es que Jesús es buena por las buenas. Pero cuando ya nos ve subiendo como la espuma, nos corta. Nos da por las patitas. Amén. Porque es necesario. Amén. Por amor. Amén. Porque hermanos, imagínense cuál era el destino de Pablo si seguía así. No se hubiese escrito lo que se escribió de él. Se hubiese conocido como el hombre más cruel, peor que Barrabás. Pero cambió la historia. Y así como Dios cambió la historia y el mal carácter que tenía Pablo, Dios lo puede hacer contigo, así como lo hizo conmigo. Amén. Y seas parte de eso que el Señor renovó en su carácter. Hermano, porque sí, Pablo dijo, es que yo hago lo que yo quiera. ¿Cómo? ¿Qué? Usted se manda solo. Usted no sabe que el Padre, el Espíritu y yo lo creamos. No, usted no se manda solo. Es que si yo te digo que tú hagas lo que tú quieres, te vas a ir para el infierno. Yo te tengo que cambiar. Intervino el Señor. Y el Señor dijo, levántate. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor no se lo dijo de una vez. ¿A cuánto nos gusta que de una vez que caemos el Señor nos levante? Amén. Y el Señor no le dijo, venga papito, yo lo levanto. ¿Qué le dijo? Levántese. Levántese. Y él está, usted sabe que ya lo veía. ¿Quién lo ayudó? ¿Cuál fue la orden? Levántese. Hágalo. Hágalo. Métase a la ciudad. Y allá yo le voy a decir qué debe hacer. Levántese. Métase en la iglesia. Y cuando ya esté arrodillado, yo le voy a decir qué hacer. Levántese. Métase en ayuno. Y cuando esté en el ayuno, yo le voy a decir qué va a hacer. Levántese. Métase en adoración. Y cuando esté en la adoración, yo le voy a decir qué va a hacer. Amén. Así no funciona la instrucción de Dios. Porque Él tiene que ver tu paso, tu obediencia. Y luego que vea tu obediencia, Él te va a decir lo que vas a hacer. Es que esto no, aquí no hay fórmula mágica. Aquí hay obediencia. Es lo único que hay en el Señor. Obediencia. Más nada. Y los hombres que iban con Pablo
se pararon atónitos, oyendo a la voz, pero sin ver a nadie. ¿Sabe por qué? Ahí dice aquí, entonces Saulo se levantó de la tierra. ¿Quién? ¿Quién? Ay, hermano, cieguito dice. Se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Venía en caballo, en camello o en carruaje, pero en algo venía. Y lo tiraron a tierra. ¿Y cómo entró? A piecito. Dios te tiene que quitar todo. Ponete a caminar. Que te quede un solo zapatico. Hermano, agradécele, porque a Moisés le dijo: quita el calzado de tus pies. A él se lo dejó sin nada. ¿Y sabe qué? Y lo mandó para el desierto. A usted y a mí nos ha tocado caminar la carretera descalzo. El desierto descalzo. Nada, los que han ido a los médanos de Coro y han estado un ratico nada más descalzos, eso quema, hermano. Y esto no fue de noche, ¿sabes? Esto fue a pleno día. Y tú y yo nos quejamos. Entonces la gente no vio nada, pero sí escuchó la voz. Dice, y lo agarraron, levantándose Pablo, le metieron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió nada. Conoció la verdad. Él pensaría que eso era lo más duro. Y el Señor le habrá dicho: apenas son los trailers. Apenas el comienzo. Octubre del año pasado, todo el mundo decía: ay, octubre, el mes que más hizo calor y sol. Y octubre dijo: es que yo soy el inicio. Esperen diciembre, no va a haber frío. Esperen enero. ¿Cómo está el sol? A veces nosotros creemos que seguro esta es la prueba más difícil, pastor, que vamos a pasar. No, es apenas el comienzo. ¿Cómo te fortaleces si no hay proceso? ¿Cómo usted puede llegar a mejorar una pieza si no la mete en un proceso a través de renovación, de construcción? Pero ¿qué es lo que está pensando el cristiano hoy en día? ¿Qué estamos creyendo? Por eso es que el Señor tuvo que mover, estremecer a Pablo. Y esta es la iglesia. Pablo es la iglesia. Pablo es la iglesia que Dios está estremeciendo en estos tiempos para que se le caigan los velos y para que tenga una nueva visión. Cuando Ananías llegó a donde estaba Pablo, la información que Ananías le da, dice la palabra, y usted se puede ubicar. Entonces, versículo 10: en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dio la visión, le dijo a Ananías: he aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él come, duerme, está haciendo diligencia. Pablo estaba en un proceso, y en su proceso, ¿qué hacía? ¿Estaba viendo televisión? ¿Viendo videos en TikTok, en Facebook? Entonces, ¿cómo tú crees que Dios te va a sacar del proceso rápido? Si cuando Él mira qué estás haciendo, tú lo que estás metido en las distracciones de este mundo. ¿Verdad? Está en una visión Ananías, y el Señor está mirando a Pablo y está hablando con Ananías, y le está diciendo: Ananías, en la calle derecha, que estoy viendo a Pablo, en la casa de fulano, ahí está un hombre que se llama Saulo de Tarso, que él, y mira, está orando.
Amén. En tu proceso, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Ojalá que lo hagas. Entonces le dijo: he visto a este varón llamado Ananías, y entra y le pones las manos encima para que recobre la vista. Versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Qué le dijo? Padecer. Conocer la verdad. Él conoció a Jesús, lo vio, y ahora lo iba a experimentar. Y parte del experimentar a Cristo como verdaderos discípulos es tomar la cruz, es padecer. Yo creo que ya usted esto lo debe hacer hasta en la sopa. Nada nos puede agarrar de imprevisto. Es por eso que después los discípulos pudieron continuar con el legado. Porque ya Jesús le había metido tanto el padecer, que cuando Cristo se va, ellos se acuerdan de todo lo que iban a padecer. Y que no era juego ni era mentira lo que Cristo le estaba diciendo. El segundo cambio: primero conoció la verdad, segundo, cambió su mente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. En una de las cartas, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Pablo comienza a hablar del nuevo pacto y dice: y no como Moisés, 3:13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pregunto: ¿qué fue lo que se le cayeron? ¿Qué fue lo que se le cayó a Pablo cuando Ananías le puso la mano en la cabeza? Bueno, los ojos. Dice que escama. ¿Quién tiene escama? Los peces, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro: tú vas a ser un pescador. Jesús siempre asociaba el trabajo, el cargo, la función que tenía y lo relacionaba. ¿Por qué ahora Pablo está hablando de velos? Porque esas escamas en la vida de Pablo eran velos espirituales que él tenía. Y es lo que le estaba diciendo al pueblo: es que mucha gente caminó con Moisés, pero no se le cayeron los velos. Por eso es que toda la generación de Moisés murió en el desierto, pereció en el desierto. Pero que ahora a él se le habían caído los velos espirituales, y toda la generación que se iba a levantar tenía una visión diferente. Quizás tus padres o antes de ti había mucha gente practicando un evangelio light, un evangelio religioso, un evangelio cómodo, un evangelio sin propósito. Pero ahora, desde ti en adelante, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos serán diferentes, porque los velos se están cayendo ahora. Los velos se están cayendo ahora. Yo oro para que esta generación que se está levantando, si fue mal formada por los padres, si fue mal formada por los abuelos, esa generación sea transformada en la mente, para que tomen las cosas de Dios en serio, para que entiendan que esto es un estilo de vida. Dios es bueno y siempre tiene su mirada puesta en la nueva generación. Y esta generación, nosotros tenemos que hablarle aún más
de la palabra, del reino, de las cosas de Dios, porque el mundo está acelerado. Y mientras la iglesia está cómoda predicando temas que se acomodan, la juventud se la está llevando el mismo Satanás. Si no, miren las redes sociales cómo contaminan y bombardean a esos muchachos con pornografía. Y la iglesia cómoda. Y los padres no queriendo tocar temas porque el bebé, porque el niño. Y ya hace rato que las redes sociales te lo contaminaron. Pero es que él no sale. No, él lo tiene gratis en el celular. No tiene que salir a ningún lado para contaminarse y enviciarse. Ya en la comodidad de su casa ya lo está haciendo. ¡Qué tremendo! Pero debe haber un cambio de mente en esta nueva generación. En usted y en mí. En esta iglesia tiene que haber un cambio. Que tenemos que cuidar y preservar la generación que se está levantando. ¡Qué hermoso! Porque la Biblia dice, escuchemos a los ancianos. Esto habla de experiencia. Pero hoy en día los muchachos no le preguntan ni al papá ni al abuelo de nada de sus experiencias. ¿Por qué? Porque TikTok, porque Facebook y porque Instagram se lo están enseñando todo. Y porque está a un clic para saber qué hacer. Y ya no voy a papá ni a mamá a que me dé consejo. Porque el amigo youtuber, él habla y él dice y él me recomienda. Pero ese no es el que está pagando el precio por ti. Santo. Diga, cambio de mente. Pablo se preocupó y se ocupó por la nueva generación. Tanto fue que mire que Dios se ocupó por la nueva generación, que aunque le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida y todo este pueblo va a perecer contigo, le dijo Josué, levántate, porque tú y Caleb van a entrar a la tierra prometida. Y todos los de 20 años hacia abajo también entrarán. Aquellos que estén con una mente renovada y diferente. Y uno podría decir, qué increíble. Y aquellos que fueron los que vieron el mar abrirse, no tenían la mente renovada del lado de Dios. Si vieron cómo Moisés, siendo un instrumento de Dios, las plagas en Egipto, el mar abrirse, la misericordia, todo lo de Dios, el maná, y no le bastó, porque habían velos. Pero el Señor se ocupó de la nueva generación y dijo, Josué, tú eres el próximo líder. De ti se va a levantar una generación diferente. De ti se va a levantar una generación de guerreros. De ti se va a levantar una generación diferente en tu familia. Se va a decir cosas diferentes de tu apellido, porque tú vas a marcar la diferencia. Tus hijos van a marcar la diferencia. Sí, ya está bueno que digan, la familia fulana, ay, esa gente insoportable. Hablando del carácter. La familia fulana, ay, eso no se puede, esa gente es problemática. Ya no. Ya no. Se hablará de tu nombre y de tu apellido de manera diferente. Como se habló de Josué. Una generación diferente. Una gente con mente de Cristo. Para impactar a otros. Mira, hermano, yo soy de los que creo que lo que no nos atrevimos a decir nosotros, defendiendo nuestra fe, nuestros hijos lo harán. Lo que no quisimos nosotros por la religiosidad decirle a nadie, nuestros hijos van a ser atrevidos. Porque la generación que se está levantando serán atrevidos y valientes en el reino de los cielos. Eso es lo que se está necesitando en estos tiempos. ¿Sabe qué? Los teléfonos, los computadores y los televisores, lo que están es criando vagos. Me disculpa la palabra. Hoy en día estos muchachitos de la nueva generación, llamado generación de cristal, si usted le pusiera el castigo que nos pusieron a nosotros, se quieren morir. La corrección que nos pusieron a nosotros, se quieren morir. Hoy en día suspenderle el teléfono es como si le dieran 20 correazos. Y si usted medio los toca y ellos ya se quieren morir. Generación
la está malformando el sistema, pero tienen unos papás que no se pueden quedar con brazos cruzados. Amén. Que tienen unos pastores que no se pueden quedar con brazos cruzados. Hermano, se lo voy a decir sencillito. Lo que no corrija usted, se lo corrige otro. Ay, así es. Mi mamá decía, lo que no corrijo yo, me lo corrigen en la calle y me lo pueden matar. Prefiero corregirlo yo. Y espiritualmente, lo que usted no deje que yo le corrija a sus hijos, se los va a corregir Dios. Sí, porque yo no le puedo decir se lo va a corregir Satanás, porque usted te va a doblar rodilla por ellos. Amén. Porque para muchos a veces sus querubines son intocables. Y por eso es que yo veo un Elí, que Dios le dijo: Elí, tus hijos están dañando el templo, están contaminando el templo. Y no hizo nada. Después se lo tuvo que decir a Samuel y tampoco hizo nada. Hasta que el Señor dijo, sencillamente lo tengo que quitar. Quitó a los hijos y quitó a Elí. Dios no se va a complicar mucho. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que estar pendientes de lo que están haciendo los muchachos. Estar pendientes de cómo se están comportando y cómo le están rindiendo a Dios. Porque así como usted va al colegio y le pregunta: maestra, ¿cómo se está portando fulano? ¿Y cómo va el rendimiento académico? ¿Cuántos de ustedes preguntan cómo se portan ellos? ¿Cuántos de ustedes preguntan? Esta es una escuela. Pero no. Estamos en la generación de cristal. Escucho mucho silencio. Tercer cambio de Pablo. El primero conoció la verdad, el segundo cambió su mente y el tercero entendió el verdadero amor. El padre que ama, y te quiero hablar hoy de la autoridad. De la autoridad. Sí, yo sé que está fuerte. Gracias a Dios hay 2 ventiladores. La autoridad. La autoridad se gana. La autoridad en la casa se gana. La autoridad espiritualmente se gana. Se gana. Entonces, cuando yo te hablo de autoridad, Pablo en Jerusalén lo conocían como el verdugo de la iglesia. Ahora el Señor le dice: yo quiero que demuestres el verdadero amor. Y usted va a ir a dar testimonio y mostrar su autoridad espiritual que ahora tiene. ¿A dónde? A Jerusalén. A los que tú perseguías. Allá vas a mostrar la autoridad espiritual que ahora yo te he delegado. Sí, porque Pablo estaba predicando en otras ciudades y estaba sanando y estaba haciendo de todo. Pero de pronto el Señor dice: ya va, la prueba de fuego. Vas a ir a Jerusalén. Y allá vas a mostrar otro tipo de autoridad que no es violenta. Otro tipo de autoridad donde la gente no te conoce así, pero donde yo más te voy a usar. Hermano, la autoridad se gana. La autoridad se gana en el mundo espiritual. ¿Cómo ganó Pablo la autoridad de Dios? Para que cuando él orara por un muchacho resucitara, para que orara por una mujer se sanara. ¿Sabe cómo? Por los frutos. Por los frutos. Pablo comenzó a dar frutos dignos de arrepentimiento. La gente no le creía y la gente lo veía. Y ese no es Pablo. ¿Y cómo ustedes tienen a Pablo aquí? Si Pablo... No, Pablo ha cambiado. Mira, y empezaba Pedro a hablar de los frutos que comenzó a tener Pablo. Y empezaba Pedro a decirle a los hermanos cómo el Espíritu Santo, después que Pablo estaba orando, bajó y descendió. Cómo el mundo espiritual del cielo se va a activar en un hombre que no tenga autoridad. Entonces Pedro se pudo dar cuenta que el Espíritu Santo estaba sobre Pablo y que había una autoridad espiritual sobre Pablo. Y eso fue lo que lo motivó a que él fuera un testimonio o un testigo al lado de Pablo para que los demás le creyeran. ¿Cuánta gente está creyendo en tu testimonio por tu fruto? Yo sé, tú no tienes que ir por todo el mundo convenciendo
pero tu fruto sí. Tu fruto sí. Tus frutos tienen que internacionalizarse. Así como él quiso expandir su alcance de maldad, ahora le tocaba expandir su alcance de convencer a los demás de que él ahora estaba siendo renovado y cambiado por Cristo. Tu carácter te puede jugar en contra si desde el principio tú no lo empiezas a alinear, a trabajar. Por eso que cuando conoce la verdad, Pablo entiende que él no puede ya volver a ser el mismo. Ya Pablo no podía. La experiencia que tuvo con el Señor lo cambió tanto que dijo: yo jamás puedo volver a hacerlo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que empezamos a experimentar cambios y tenemos un cierto temor de volver a fracasar, de volver a retroceder? Yo hoy te quiero decir que cuando tú tienes un encuentro verdadero con Dios, descarta eso. No vas a retroceder jamás. No vas a retroceder jamás. No lo vas a hacer. Porque el encuentro verdadero con Dios, hermano, eso es diferente. No es lo mismo tener remordimiento que tener arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento cambia y transforma. Pablo no tuvo remordimiento. Quien tuvo remordimiento fue Judas y terminó ahorcándose. El remordimiento lo que te va a hacer es decir por un ratico: ay, sí, yo estoy mal. Y al ratico volverlo a hacer. Porque él dijo: yo estoy mal, he pecado, y fue y entregó las monedas, pero no le sirvió y terminó ahorcándose. Esto te lleva a convencerte que solo en Cristo tú puedes cambiar. Solo en Él. Solo en Él. Entonces Pablo entendió el verdadero amor y lo demostró. Quiero que terminemos leyendo Hechos 28. Pablo ya es llevado a Malta. Iba a Malta, a una ciudad donde él iba a ser condenado a muerte. Y llegó a una isla, y en la isla primero lo que sucede es que a Pablo se le pega una serpiente en la mano, lo muerde, pero el veneno no hace nada. Y en ese momento, 28:8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Le explico el contexto. Pablo lo muerde la serpiente, no le pasa nada, los pobladores quedan maravillados, y entonces Pablo viene y conoce a hombres, o sea, se empezó a regar la fama de Pablo en esa isla, y a Pablo llega a los oídos de este llamado Publio, que era un hombre principal, importante de la isla. Si leemos el 7, dice: en aquellos lugares donde pasó lo de la serpiente, habían propiedades del hombre principal de la isla, o sea, el terrateniente, el poderoso de la isla, el hombre que era más importante de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias. ¡Qué tremendo! Pero Pablo pudo haber tomado la influencia que tenía con este hombre y poderse ir para otro lugar, porque le faltaba un lugar más para llegar a Roma. O sea, de ahí iba a zarpar para llegar a Roma. Pero Pablo no huyó. Pablo no hizo como Jonás y agarró un barco y se va para otro lado. No. Pablo se montó como el prisionero que era, y que lo llevaran a Roma a ser
cumplir con lo que ya, el juicio que tenían. ¿Sabe qué? El amor se entiende, pero también se tiene que demostrar. Para que tú y yo, nuestro carácter sea moldeado y transformado, tenemos que dar fruto. Se tiene que demostrar. Si sigues siendo el mismo, si sigues con la misma conducta, si sigues con el mismo comportamiento, tus frutos dirán: no hay cambio. Pero si cambia tu lenguaje, si cambia la autoridad, si cambia tu comportamiento, el Señor va a decir: hay cambios. Hay cambios. Hasta la persona que comienza a tener un cambio en su alimentación, se nota la diferencia. Empieza a alimentarte del Espíritu para que haya cambios en tu casa. Las casas no cambian así. Las casas cambian cuando la gente entiende que ellos son los que cambian. Jesús le dijo a Zaqueo: baja, porque es necesario que yo entre en tu casa. Aquí no es solamente, es en tu casa. No es aquí nada más. Cristo tiene que entrar en tu casa. Porque es en tu casa donde tú realmente eres quien eres. Es en tu casa donde tu carácter realmente se aflora como tú eres. Es en tu casa donde tú tienes que practicar y controlar tu carácter. Es allá. Cuando por cualquier tontería quieres reventar, no prende el encendedor, no prende el encendedor, no consigo. Es allá. Aquí no, qué sabroso sentarse, pararse 2 veces, volverse a sentar y escuchar, más nada. Aquí no. Aquí no, es en tu casa. Es necesario que yo entre en tu casa, dijo Jesús. Y cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo y comió con él y estuvo con él, ¿qué dijo Zaqueo? Señor, todo lo que he hecho mal, cambios. A todo el que he robado, cambios en su carácter. Voy a entregarle todo y hasta duplicado, cuadruplicado. Cambios. Una sola visita. Pero pregunto, ¿quién habita en tu casa? ¿La contienda? ¿La división? ¿Qué habita en tu casa? ¿El temor? ¿La vanidad? ¿La arrogancia? ¿La altivez? ¿La pelea? ¿La división? ¿Qué habita en tu casa? Porque donde está luz, las tinieblas tienen que retroceder. Sí. Entonces, ¿quién tiene mayor autoridad en tu casa? Porque si son las luz, si es la luz, la tiniebla tiene que retroceder. Amén. Tiene que retroceder. Y yo veo que cuando el Señor le dice a Zaqueo, después le dice: la luz llegó a tu casa. La luz, porque vivías en oscuridad. Tu casa puede ser que vivía en oscuridad. No vuelvas a dejar que caiga en oscuridad. Sí, porque te puedes decir: no, pastora, pero en mi casa todos los bombillos están. Te hablo de la oscuridad espiritual. Y la oscuridad espiritual la atrae la gente que vive ahí. La oscuridad espiritual la pones tú, tus hijos, en tu casa. Entonces, si tú eres un hombre de autoridad, tú dices: en mi casa hay luz y las tinieblas tienen que retroceder. Amén. En mi casa prevalece la luz y las tinieblas tienen que retroceder. En mis hijos prevalece la luz y las tinieblas tienen que retroceder. Amén. Es en tu casa. Llévate la luz de Cristo a tu casa. Amén. Llévatela ya. Y que de verdad tú puedas trabajar con tu carácter. Es necesario trabajar con el carácter. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra.